Hola a todos, empezamos el curso sobre Paul Gauguin, acerca del cuadro dos mujeres tahitianas o mujeres tahitianas realmente. Lo de dos mujeres hace referencia a diferentes cuadros, estos títulos de Gauguin. Realmente este taller tiene por objetivo revisar un poco la técnica de Gauguin, uno de los grandes maestros de la pintura eh, eh, de la pintura del siglo XX. Realmente iba a decir, él pertenece a finales del siglo XIX, pero su influencia, aparte de su obra en sí misma, pero su influencia en el arte posterior es fundamental. De hecho, se considera el primer pintor moderno de la historia de la pintura, es decir, el primer pintor que va a dar pie a lo que fue después el fauvismo, el navismo, el expresionismo, el, diferentes tipos de expresionismo. Es muy importante Paul Gauguin por lo que va a significar, y en este taller lo que queremos es un poco trabajar un poco en los primeros ejercicios sobre cómo fue su evolución pictórica, cómo llega a las conclusiones como del antinaturalismo, de la representación de los cuadros de lo no natural, sino de lo imaginario y por supuesto de lo simbólico, porque va a ser precursor o pieza clave para comprender la pintura simbólica. Entonces, más que entrar en terrenos del simbolismo puro y duro, de lo que significan los colores o lo que significan las formas o los símbolos que aparecen en los cuadros, que esto es un poco más subjetivo y pertenece al lenguaje de cada artista, sí que vamos a ir un poco hacia un poco la técnica y finalmente acabaremos desarrollando un poquito, posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, este cuadro de las dos mujeres tahitianas de Paul Gauguin. Bueno, estamos en los cursos de verano de la Aula Municipal de Artes Plásticas y, y os voy a explicar un poco cómo funciona los cursos antes de comenzar a hablar sobre Paul Gauguin en este breve vídeo. Como vemos en esta imagen, eh, bueno, pues estos cursos de verano de artes plásticas están dirigidos a todos aquellos que estén interesados en el mundo de la pintura y la historia del arte, de las artes plásticas y la historia del arte. El taller lo he llamado Dos mujeres tahitianas de Paul Gauguin, pero como porque las representaciones de Tahitís van a ser un poco la, la muestra más representativa de toda su obra, o por decirlo así, su obra madura, donde ya se desarrolla el Paul Gauguin ya con todo el desarrollo hecho. Y entonces hablaremos de esa época, pero veremos en este vídeo, ya insisto, un breve recorrido. No quiero ser muy pesado, no, porque podríamos estarnos bastante tiempo hablando sobre su biografía, pero vamos a intentar ser lo más concretos posibles. Y después de esto, pues vais a recibir varios vídeos de demostraciones técnicas, varios vídeos que vayan desarrollando un poco la técnica de Gauguin y con los elementos fundamentales que luego en un futuro te pueden servir para tu obra o no, pero sí que es importante conocerlos para el desarrollo compositivo de los cuadros. Eh, Como veis ahí hay una serie de fechas, el lunes 29 de junio, martes 30, hay una pequeña variación en esa fecha, el martes 30, el segundo bloque de ejercicio lo vais a recibir entre el martes y el miércoles, para que tengáis esté un poco más espaciados, es decir, el taller en vez de ser 4 días va a ser 5, y luego me podéis ir enviando los ejercicios. Como es posible que haya 5 o 6 ejercicios más el ejercicio final, eh, si, lo que sí me pretendo, lo digo por la experiencia de los dos cursos anteriores, que la gente estaba muy interesada y les han gustado mucho, la verdad, pero sí que es verdad que tampoco es necesario que vayáis a matacaballo, es un curso intensivo. Con esto yo quiero en poco tiempo, lo que hacemos siempre en estos cursos, que tengáis la máxima información posible sobre el tema a tratar y que podáis desarrollar las técnicas, pero que nadie se agobie si no le da tiempo a hacer todos los cuadros, todos los dibujos, todos los ejercicios. Me interesa más que tengáis el vídeo, la explicación, que comprendáis un poco lo que estamos haciendo y que luego, como vais a tener acceso a los vídeos ya de forma permanente, en principio son exclusivos para vosotros durante estas 2 semanas y luego seguirán siendo exclusivos, pero por si a lo mejor cojo alguno de estos vídeos y los subo a la red en abierto para promocionar otros talleres, etcétera. Pero en principio, después a través de los links que os envíe por el grupo de WhatsApp o por el bueno, o no, y por el correo electrónico, porque lo envío en los dos formatos, pues ahí tendréis bueno, pues todos los vídeos para luego revisarlos, y en verano, si tenéis más tiempo y con más calma, los podéis hacer con tranquilidad. Por eso los podéis hacer ahora, me los enviáis y yo el jueves y el viernes los dedicaré para corregir, hacer comentarios, etcétera. Pero si a alguien no le da tiempo a hacer todos, que seleccione y que haga lo que pueda, que no se angustie nadie por no dar abasto. Bueno,
Bueno, por lo demás, pues nada más, eso está dicho, ahí lo tenéis. Vais a recibir este vídeo en el grupo de WhatsApp, va a ser lo primero que vais a recibir y luego durante el lunes, martes, miércoles vais a ir recibiendo más ejercicios y luego dependiendo de cómo vea yo la respuesta, pues ya vemos a ver si meto uno más. Bueno, comienzo. Y este chico que tenéis aquí autorretratado, pues es Paul Gauguin. Gauguin, que es un pintor francés que tiene un elemento muy curioso. Gauguin nace en 1848 y muere en París y muere en 1903 en las Islas Marquesas, en el Pacífico. Em, eh, es muy curioso su biografía. Su biografía es la biografía de un como él decía, quería un salvaje. Él quería ser un salvaje. Eso se lo va a escribir a su mujer en alguna ocasión, cuando decide abandonarlo todo y dedicarse a la pintura. Quiere rechazar un poco la vida occidental tradicional y buscar otro tipo de valores, otro tipo de libertades, etcétera, cosa que luego no va a funcionar en su biografía. No va a funcionar porque cuando se va al Pacífico, a Tahití, por ejemplo, a las diferentes islas en las que estuvo, él va en búsqueda de valores casi ancestrales y forma de vida social que esté limpio de todos los prejuicios del cristianismo, de la colonización, bueno, de la colonización, no, del cristianismo y del occidentalismo francés. Lo que va a ocurrir es que a través del colonialismo va a descubrir que esos valores tribales, por decirlo de alguna forma, pues ya no existen tampoco. Es decir, ya se encuentran algunas sociedades que tienen sus creencias ancestrales, sus ideas y tal, su forma de relacionarse, pero todo ese paraíso de libertad sexual, etcétera, que estaba buscando, no lo va a encontrar totalmente. Va a ser un poco una decepción para él. Pero sí va a influir muchísimo en su pintura. Su pintura se va a basar sobre todo en la idealización. Es decir, él va a buscar una especie de paraíso y al final lo va a encontrar, pero lo va a encontrar en su interior. Va a contar no lo que ve, sino lo que se imagina que ve. ¿Eh? Por eso esa ruptura con lo natural. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en este retrato a este Gauguin pensativo con un ídolo en la parte de atrás, o ese ídolo que hace referencia a creencias no cristianas, que es lo que está buscando. No es que esté buscando los temas de la fe por sí mismo, sino por lo que representan de ruptura con la cultura occidental. En algunas ocasiones en sus cuadros se los va a inventar, incluso va a coger referencias hindúes y lo va a poner en cuadros que pertenecen a culturas del Pacífico. Bueno, va a hacer ese juego, la búsqueda de un paraíso eh, temático, por decirlo de esta manera, también porque está buscando idealizar, está buscando una nueva forma casi de vida, más que de representación. Bueno, pues aquí le tenemos con ese aspecto pensativo, con la ropa occidental, por supuesto, y con esta obra que es de la época en la que ya ha desarrollado su historia. Fijaos que su historia es muy curiosa. ¿Por qué? Porque en principio no tiene referencias artísticas en su familia y tampoco tiene eh, la idea de ser artista. Él va a ser un artista tardío. Igual que otras veces hablamos de pintores y artistas que ya son niños prodigios, en este caso él va a nacer en una familia, bueno, más o menos... bueno, más o menos acomodada. Lo que va a ocurrir es que su padre, que es un periodista rebelde con el gobierno francés, etcétera, y además aparece la revolución de Napoleón III que llega al poder y tal, entonces, por temas fundamentalmente políticos se van a ir a Perú. Él va a vivir en Perú desde un año de edad hasta los 6 o 7 años. De forma que él va a aprender casi más rápido a hablar en español que en francés. Y además esta relación con Perú es porque a través de su madre, que tiene familia aragonesa y tiene algunos familiares que han venido a Perú, y entonces va para allá. Y allí va a ser donde va a ser su formación inicial de niño. Entonces, la idea del viaje, esto de irse a Francia en 1848 y, y, hasta el 55 va a estar muy lejos de Europa, esto va a hacer que su carácter sea viajero. Él no va a tener ningún problema de decir me voy al otro lado del Atlántico, porque ya desde niño conoce cómo es esa forma de trabajo, de vida. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos a Napoleón III y tenemos a Perú como referente de lo que acabo de comentar.
después de estar en Perú, cuando vuelven a Francia, su padre muere, además se queda huérfano. De hecho, va a tener un tutor, que es Gustave Arousa, que va a ser quien le va a conseguir trabajo como corredor de bolsa. Es decir, como veis, no estoy hablando en ningún momento de arte. Fijaos, cuando viaja a Francia, se va a educar en Orleans, cerca de París, en su formación académica escolar, y cuando termine esa formación académica se va a alistar en la Marina Mercante, va a ser marinero durante 5 o 6 años, de forma que va a estar viviendo, por aquí tenía yo la chuleta, ¿no? Marina Mercante, de los 17 a los 23 años. Bueno, entonces lo que va a hacer es que se va eh, eh, a formar en el viaje, fundamentalmente, en la ruptura de la rutina diaria de una vida tradicional. Sin embargo, cuando vuelve, su tutor, Gustave Arousa, que era corredor de bolsa, un señor que ganaba bastante dinero, que además era coleccionista de arte, tenía una gran colección de pintura impresionista, tenía obras de Pissarro, de Degas, de Renoir, bueno, todos estos. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que esto es muy curioso, porque lo que ocurre es que él empieza a trabajar como corredor de bolsa, no se da nada mal, empieza a ganar mucho dinero, va a tener un buen sueldo anual, va a ganar bastante, perdón, bastante dinero para la época. Y bueno, tiene esta relación con Gustave Arousa, que es un coleccionista de arte, va a ver los cuadros de los impresionistas, se va a interesar por el arte. Entonces, de forma, bueno, pues por ocio, realmente se va a apuntar a un taller de pintura. Es decir, va a ir a un taller a aprender un poco a dibujar y a pintar porque le gusta, y después del trabajo, pues al principio, recuerdo que en las biografías comentan que al principio iba los domingos a pintar. Él estaba trabajando todo el día y luego los domingos pues aprovechaba y se apuntaba a un taller, como tantos talleres que hay, que yo conozco bien, y se dedica a pintar. Al principio va los domingos, luego va, ya te coge otro día, los martes, los miércoles. Al final le empieza a ocupar bastante parte de su tiempo. Durante este tiempo, él se casa con una danesa, con Mette Gat, y tiene 5 hijos. De forma que va a tener una familia numerosa, 5 hijos, una mujer que además según algunas biografías, es hija de un ministro en Dinamarca, un ministro ya retirado, etcétera, una persona que tiene dinero y tiene poder, etcétera. Bueno, tiene esta familia con su trabajo en la bolsa y su entretenimiento, que es la pintura. Bueno, hasta ahí todo tranquilo, todo normal, pero ¿qué va a pasar? Que bueno, va a empezar a ver obra de artistas y encima va a conocer a algunos artistas, como es a Pissarro, directamente. Y poco a poco cada vez se va a ir sumiendo más en el mundo de la representación artística, por un lado el aprendizaje y después la pintura propiamente dicha. Y entonces va a empezar a estar muy interesado. Y encima va a haber una crisis económica en Francia, de forma que va a haber la bolsa va a caer muchísimo, se va a empezar a ganar cada vez menos dinero, va a ser un momento de crisis, y entonces Gauguin, bueno, pues poco a poco va a ir avanzando, abandonando su oficio, hasta que llega un momento, su profesión, y que lo abandona por completo. Y se va a dedicar a, a la pintura, al arte. Fijaos qué curioso. No solo eso, sino que lo va a abandonar todo. Es decir, va a dejar a la mujer, ahora comentaré un momento esto con más detenimiento, va a dejar a sus hijos menos uno, que se va a volver a Francia con él, pero luego va a estar muy enfermo y le va a tener que internar. Bueno, y corta de raíz. No se sabe muy bien si corta de raíz él con la mujer, o es la mujer la que al final le acaba cansándose, porque durante toda su vida sí que le va a seguir escribiendo a su mujer, aunque él va a tener múltiples relaciones y alguna hija por ahí suelta que va a haber, pero sí que le va a escribir siempre, y siempre le habla de cuando volveremos a ser una familia, etcétera. Es decir, hay un poco ahí esa especie de reminiscencia o casi de complejo de culpa que además se va a repetir en un par de ocasiones. Ahora estoy hablando con la relación con su mujer, y por otro lado también con la relación con Vincent Van Gogh, porque sabéis, cuando Vincent Van Gogh se corta la oreja y todo esto, pues y después se suicida, que todo esto es muy cercano en el tiempo, o se desencadena toda esa locura de Gauguin con la relación, perdón, de Gauguin, de Vincent Van Gogh, con la relación con Gauguin y la ruptura
de esa sociedad que tenían en Arles. Bueno, pues y él va a tener esa especie de complejo. Mucha gente le va a achacar el suicidio de Vincent Van Gogh por culpa de la presión que ejerció Gauguin sobre él, pero realmente luego cuando vemos todo esto, Van Gogh nunca le culpó a su amigo y además casi maestro, porque él le consideraba un maestro, que era lo que quería además Vincent Van Gogh, que en la Casa Amarilla de Arles, en esa colonia de artistas que quería hacer Van Gogh y que fracasó por completo, pero no pasó de dos, lo que quería es que Gauguin fuese el maestro de todos estos. Maestros que sí fue en Pont-Aven, en la Gran Bretaña francesa, cuando se genera el simbolismo y va a tener iba a decir discípulos, pero además admiradores, fans y artistas como Emile Bernard, por ejemplo, que van a ser casi alumnos suyos, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. He hecho un resumen muy rápido, pero voy a avanzar un poco con las imágenes. Bueno, veis ahí que una de las cosas bueno, aquí tenéis París, el viaje, el viaje, la época de Marino que hace por América, Sudamérica, etcétera. Esto es importante sobre todo para comprender que luego el espíritu viajero de Vincent Van Gogh ya viene desde la juventud. ¿Y qué ocurría en el ámbito artístico de la época? Pues que estaban los impresionistas. Por eso Gauguin se considera uno de los 5 grandes post-impresionistas, ¿eh? Pues tenemos a Toulouse-Lautrec, tenemos a Vincent Van Gogh, tenemos a Seurat, tenemos a Cézanne, por supuesto, y tenemos a Gauguin, ¿verdad? Pero anterior a eso están los impresionistas que ya se han convertido en el movimiento de moda de la pintura occidental de vanguardia y que consiguieron romper con el efecto del realismo social o sobre todo del neoclasicismo, ¿verdad? De la academia. Bueno, pues tenéis ahí a Monet en la parte superior y a Pissarro en la parte inferior y con cuadros representativos de lo que buscaban, que era el análisis de la interacción de la luz sobre los objetos. Es decir, eran pintores que buscaban la realidad física, querían pintar tal y como ve el ojo humano. Bueno, pues más ejemplos. El Degas en la parte de arriba, con elementos de dibujo muy importante para comprender la pintura de Gauguin, o Renoir en la parte inferior, con la aparición de la figura humana de la mujer. Es decir, los impresionistas no les importa mucho el tema que van a tratar, van a pintar sobre lo que les da la gana, porque lo que le importa es la luz. Es decir, da igual cómo golpea la luz a las 3 de la mañana, a las 7 de la tarde o a las 12 del mediodía. Y cómo interaccionan los colores complementarios, cómo vibran los colores. Pero no me importa un poco que sea un atardecer, que sea un árbol, que sea una mujer, etcétera. Sin embargo, Degas y Renoir sí que van a utilizar la figura de la mujer en los cuadros. De forma que Gauguin sí que va a utilizar la figura, fundamentalmente de la mujer, pero sí va a trabajar mucho el retrato y va a trabajar sobre todo la figura como elemento simbólico y como elemento narrativo, para explicarnos cosas que pasan. No como elemento contemplativo, como pasa en estos dos cuadros de Degas que estamos viendo en la parte superior, a esta mujer que estaba limpiando el barreño y es fantástico, pero no hay una simbología realmente. Está hablando más un poco de la luz sobre la espalda de esa mujer o cómo se filtra la luz entre los árboles en el torso de la mujer que pinta Renoir en la parte inferior. ¿Veis? Sin embargo, en Gauguin sí que va a tener un sentido simbólico, va a haber un significado sobre cada vez que utiliza las figuras. O, por supuesto, el gran Manet como precursor y elemento fundamental para comprender toda la pintura impresionista, que era justo lo que se llevaba en la época, lo que coleccionaba el tutor de Gauguin, y Gauguin va a empezar a coleccionar cuando tiene dinero, antes de dedicarse a la pintura y perder todo el dinero. Cuando tiene dinero va a coleccionar obra de los postimpresionistas, de los siguientes. Bueno, ¿y cómo son estos primeros cuadros? Bueno, pues tenemos este primer cuadro firmado por Gauguin, que como veis aquí, lo que ocurre es que la influencia es del realismo casi. Tiene una influencia muy fuerte de Courbet y de Corot, que son los precursores, los anteriores a los impresionistas. Bueno, pues en su aprendizaje va a trabajar con este estilo que nos costaría saber si no lo supiéramos que es un cuadro de Gauguin, ¿verdad? Es su primer cuadro firmado, que es casi en época de formación. ¿O veis este otro cuadro aquí? Donde tenemos ya la influencia
de su amigo Pissarro. Pissarro en 1879 es este cuadro, y posteriormente en el 81 le invita a Gauguin a exponer con él y con Cézanne en una exposición. Porque de repente ven que él avanza muy rápido en la pintura, aprende muy bien las técnicas, y fijaos cómo ya hay aquí un cuadro de técnica impresionista, con la pincelada fragmentada, buscando la interacción de la luz y el color en los objetos para que parezca que es voluble, que va variando en función del tiempo, etcétera, etcétera. Y vemos cómo en estos cuadros que pertenecen a estos años, como decimos, de formación, pues cómo las referencias al impresionismo están clarísimas. Aquí, por ejemplo, de Degas, el interior de la casa del artista, pues es evidente el elemento de bodegón, la mesa, las figuras desencuadradas que se tapan, la mujer que está con el piano, etcétera, que es posible que haya una referencia a Manet, que como hizo Degas cuando hizo el retrato de Manet y Madame Manet tocando el piano. Bueno, pues estamos en esa época de formación. O el pequeño soñador en un estudio que ya empieza a ver elementos que van a ser representativos de la pintura de Gauguin, como es esa parte superior con ese decorado, papel pintado, que esto lo va a utilizar mucho, basándose en las estampas japonesas que aparecían y que van a influenciar tanto a los impresionistas, y que luego Gauguin va a utilizar mucho para vincular el fondo con la forma, para que todo sea uno, porque como hay esa búsqueda de la pintura no natural, pues lo que estamos en el fondo intentando es que todos se vayan complementando. Es decir, todo va a ser parte de un mismo universo y no tiene nada que ver con lo que ocurre fuera de los límites del lienzo. ¿Lo veis? Pero como vemos, todas estas obras todavía, 1883, pues todavía son cuadros con un marcado carácter impresionista. Fijaos, hace la exposición que hace con Cézanne, con Pissarro, y en la que participa Cézanne, a él le deja fascinado la figura de Cézanne. Y justo en esta época es cuando empieza a ganar menos dinero con su trabajo en el banco, y empieza a tener estos problemas, no problemas casi existenciales. ¿A qué me voy a dedicar? Me quiero dedicar a la pintura. Y además es que Cézanne le parece el absoluto maestro y revolucionario de la pintura moderna. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos que hay una frase que se dice, que comentaba Gauguin, que cada vez que se iba a sentar a pintar un cuadro, siempre decía, vamos a hacer hoy un Cézanne. Es decir, lo tenía totalmente como elemento referencial. Y entonces en ese momento es cuando va a dejar a la familia. Hay un cuadro, por aquí, que tuvo unas críticas bastante buenas. Este cuadro es trabajado al estilo casi de Lautrec, de Toulouse-Lautrec, con la forma de utilizar la pincelada y la forma de representar el cuerpo. Es de la sirviente que estaba en su casa y tuvo muy buenas críticas. La gente que lo vio dijeron, uno de los mejores desnudos que se han visto y tal, etcétera, en el momento. Estas cosas a Gauguin cada vez le van a ir convenciendo más en su decisión de dedicarse a las artes de forma exclusiva y dejar la pintura. De hecho, al final lo acaba dejando, y su mujer y sus hijos se van a Dinamarca, se van a Copenhague, a casa de sus padres, y él se va a quedar en París. Va a empezar a perder mucho dinero, no va a vender un cuadro en absoluto, no se vendían estos cuadros de paisaje, no se van a vender, no se van a vender nada. Esto va a ser terrible, va a estar totalmente fuera de mercado, y entonces no le va a quedar más remedio que irse a casa de sus suegros a vivir a Copenhague durante un tiempo. Y esto no lo va a aguantar. Va a estar trabajando en una empresa de telas impermeables, y, para ganar algo de dinero. Además, él siente que su mujer tiene más ingresos. Él empieza a tener una sensación de como que este sentido machista pero bueno, estamos hablando del final del siglo XIX, que me está manteniendo mi mujer y yo no estoy haciendo nada, o no aporto lo suficiente. Además, me quiero dedicar a las artes. En Dinamarca lo que pinta tampoco se entiende ni tiene posibilidad de venta. Además, la convivencia con sus suegros tampoco. Total, que al final rompe con todo, se va a París, uno de sus hijos se va con él, que además está enfermo, y se va sin un duro. Es decir, empieza a vivir en diferentes pensiones, no tiene dónde ir, y bueno, pues esa es su vida. Incluso hay un tiempo que se dedica a pegar carteles para ganar algo de dinero y poder pagar el tratamiento de su hijo enfermo, que al final acaba siendo internado. Bueno, no tiene dónde vivir. Entonces se entera que en la Bretaña francesa, en Pont-Aven, hay un señor que
hay un hotel o una pensión donde el dueño pues hace, por decirlo así, descuentos a los artistas, ¿no? Para que vayan los artistas por allí. Y entonces esa es la idea que tiene Cézanne en ese momento, en ir, en ir para allá. Entonces, como veis ahí va a hacer varios viajes. Porque en esta época, esto es un poco resumen de lo siguiente que voy a comentar, bueno, pues en esta época París se va a la Bretaña francesa y en 1888 hace un viaje a Panamá. Fijaos los cambios, como él no era perezoso, sí, en cuanto podía y tenía 2 duros, era capaz de viajar. Entonces va a hacer este viaje a Panamá, donde va a estar trabajando en el canal de Panamá, donde va a coger una enfermedad y luego va a ir a la isla de Martinica. Y entonces toda esta idea de lo exótico ya se le va a quedar cada vez más metido dentro. Él cada vez tiene problemas económicos, su pintura no se comprende, con la familia la cosa ha ido muy mal, entonces cada vez todo esto va alimentando su idea de que hay otro mundo mejor al otro lado del Atlántico y esto lo va a tener. Pero bueno, vuelve, como vemos a París, bueno, a Francia y se va a la Bretaña francesa y es ahí donde se va a generar la obra del Gauguin potente. Aquí es cuando va a empezar todo esto que se llama el closionismo, el tabicar los cuadros, quiero decir, hacer parcelas en los cuadros de colores planos, cosa que haremos, buscar líneas de contornos, exagerar los colores, y va a tener una serie de fans. Movimiento artístico que es el antinaturalismo, que va a ser el originador de lo que luego se llama simbolismo, que también va a aparecer en la literatura, pues Gauguin va a ser un referente y va a tener seguidores que van a estar siguiendo su forma de trabajo. Bueno, aquí tenemos a este Gauguin que, como veis, se autorretrata frente al caballete casi temeroso. Estamos en una época en la que ha decidido por las artes, no vende nada, no tiene un duro, no sabe qué hacer y casi está mirando de reojo hacia posiblemente un espejo porque es un autorretrato con una actitud, fijando en los colores, donde aparece la pincelada quebrada, no, casi divisionista, no tanto como los puntillistas, pero una pincelada breve que genera los volúmenes, no hay unos colores puros, que es lo que va a representar luego en su idea de simbolizar ese paraíso que busca, y sobre todo la actitud, ¿no? Casi de, pues eso, de temor ante el futuro. Bueno, en esta época en Rouen va a seguir con este sentido, antes de hacer el viaje a Panamá, este sentido casi de impresionismo de Pizarro y el realismo de Courbet. ¿Lo veis? Y sobre todo, poco a poco, se ve muy bien en los bodegones la influencia de Cézanne. En los estudios compositivos empieza a haber una ausencia de las perspectivas, poco a poco va abandonando a Degas y se va metiendo en el terreno de Cézanne. ¿Lo veis? Esta playa de Dieppe, bueno, pues que tiene toda la pincelada de la pintura impresionista clásica. Todavía no es el Gauguin que buscamos. Pero cuando empieza ya a representar a las mujeres bretonas, estos cuadros de las mujeres bretonas, fijaos que hay que decir una cosa, que es que la Bretaña francesa era muy rural, muy ruda, si la comparamos sobre todo, bueno, si la comparamos con París. Y entonces sí que encuentra una cultura muy ancestral, muy marcada por la religión y por la fe cristiana, pero sobre todo muy de campo, muy nada que ver con Francia. Encima estaba, perdón, con Francia, con París, y encima estaba más o menos cerca de París, de su origen, por decirlo así. Entonces a él le va a servir un poco para, para establecer esas imágenes y esos símbolos sobre las culturas más ancestrales, ¿no? Tienen una procedencia celta también, entonces todo esto a él le va a interesar, porque le va a interesar mucho el arte nativo, el arte primitivo, y bueno, pues en este caso va a encontrar algunas referencias de este tipo. Entonces, como veis aquí, pues ya empieza a representar de una forma ya un poco natural, pero vemos cómo se integran las figuras con el fondo, estas 4 mujeres que están hablando, que hay una que tiene cogido los zapatos, veis en la parte inferior izquierda, pues tiene con los dedos, los fuecos, están hablando y este sentido circular donde no sabemos si hay un muro que las separa o es una falda, bueno, hay un sentido
muy ornamental de la pintura, que esto va a ser fundamental para comprender la pintura de Gauguin. Incluso ya empezamos en el terreno de los símbolos. Si os fijáis, hay tres gansos ahí que están como con la cabeza, con el pico levantado, como si estuviesen hablando. Y bueno, en algunos textos se dice que lo que realmente está haciendo es simbolizar el ruido que hacen las mujeres cuando no paran de hablar unas con otras. Pues entonces se ha puesto a los tres gansos como que hace ese paralelismo de ese momento de bla 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 bla, de cotilleo, o como queramos, ¿no? Entonces ya empieza a haber elementos de ese tipo, casi metafóricos o simbólicos. O, por ejemplo, ya cuando viaja a la Martinica, después de estar en Panamá, se coge una enfermedad, luego a Martinica, luego ya vuelve, pues ya empezamos a tener este sentido de Edén, de paisaje, donde aparecen en algunos sitios los colores planos. Fijaos, por ejemplo, en el azul del fondo, ese agua azulona, esa especie de lago, que realmente es el mar, pero lo veis debajo de la montaña, cómo empieza a ser muy plano y de un azul muy intenso, no es natural. Si fuese, si fuese nuestra percepción visual, si fuese un impresionista, aclararía el color para que diese la sensación de lejanía. Sin embargo, de repente aparece un azul ahí muy potente y luego las formas redondeadas que se confunden de los arbustos, donde se simplifican. Sin embargo, en el cielo, en el suelo, seguimos viendo la pincelada típica del impresionismo. ¿Lo veis? Bueno, y este cuadro, por ejemplo, de Charles Laval fue uno de los artistas, de los pintores que fueron a ver a Gauguin a su vuelta de Martinica y a comprender cómo era la pintura. En esta época era cuando uno de los consejos que él solía dar a Selusier, por ejemplo, cuando hace el cuadro del talismán, que va a ser precursor de la pintura expresionista y de la pintura fauvista, cuando le dice, si un árbol es, si ves las hojas verdes, píntalas del verde más puro. Si el agua es azul, o el cielo es azul, del azul más puro. No mezcles colores, no simplifiques, busca los colores puros. ¿No? Le estaba diciendo cómo lo que ocurre en el cuadro pertenece a tu imaginación y a tu simplificación, a tu síntesis y no a la realidad. Bueno, pues aquí vemos en esta naturaleza muerta con perfil de Charles Laval, como digo, Charles Laval fue uno de estos pintores que van a pertenecer al movimiento simbolista y, y los elementos de bodegón que son absolutamente de Cézanne, es decir, los estudios compositivos de las formas donde aparecen ya los contornos de las figuras. ¿Lo veis? O el retrato de Madeleine Bernard. Bernard es la hermana de Émile Bernard, que es el gran amigo de Gauguin y va a ser el precursor del simbolismo y del estilo de Gauguin, aunque va a pintar, juntos van a generar esta forma de pintura, aunque el que va a trascender más va a ser Paul Gauguin. Bueno, ¿y qué va a ocurrir en esta época? Bueno, pues lo que ocurre es que no hay mucha venta, ya empieza a tener una cierta fama, en París se venden algunos de sus cuadros, pero todavía está justo de dinero. Y en el sur de Francia está la ciudad, el pueblecito de Arles, donde Vincent Van Gogh va a viajar por consejo de su hermano y también porque él necesita escaparse de París y va a alquilar una casa, la famosa Casa Amarilla, y donde va a querer hacer una comunidad de artistas, como decíamos, esa era su ambición, ¿verdad? Y convence a su hermano para que se hable con varios artistas en París. Y ninguno está muy interesado en ir al sur de Francia a convivir con Vincent Van Gogh. Gauguin tampoco está muy interesado, pero Theo Van Gogh le va a pagar un sueldo para ir a acompañar a su hermano. Y entonces esto va a ser fundamental para que Gauguin haga este viaje, porque desconfía mucho y dice, bueno, este señor, ¿para qué quiere que me vaya con su hermano, que ya le conozco y bueno, tiene un carácter especial? Pero al final le acaba pagando y le resuelve las deudas, le paga las deudas que tenía Gauguin en esa época. Entonces, claro, Gauguin viaja a Arles y se encuentra con Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh va a estar absolutamente emocionado con este viaje, va a decorar la casa pensando en los gustos de Gauguin, los famosos girasoles que va a colocar por allí para que Gauguin esté contento. Se van a repartir el trabajo. Gauguin va a ser un poco más el que se va a encargar de las labores domésticas. Y luego van a chocar muchísimo, van a estar discutiendo de pintura. Lo que pasa es que discutir con Vincent Van Gogh puede ser desesperante y de hecho así fue. Bueno, estos cuadros que veis aquí tienen esta referencia eh, post-impresionista. Ya empiezan a haber planos de colores, fijaos los naranjas, los verdes, cómo se van entremezclando, aunque todavía hay un sentido naturalista de la pintura. ¿Veis? Aquí está vista del Camp.
ya empezamos a ver todas las implicaciones, las figuras empiezan a ser casi pequeños símbolos dentro del cuadro, el juego del reflejo del río que, con respecto al cielo, casi es una estructura compositiva casi abstracta, no figurativa. Bueno, ya estamos, Gauguin ya empieza a encontrarse. Y estas bretonas de Mi Berna, es que esto tengo que confesar que se me han colado estas dos diáponas, esta y la siguiente seguramente, que serían un poco anteriores al viaje a Arles. Pero, ¿por qué digo esto? Porque este cuadro, que parecen apuntes de las bretonas que salían de la iglesia un domingo, veis los ropajes y tal, en la pradera donde ya empieza a verse los elementos fundamentales de esa pintura simbolista de Gauguin, aunque el cuadro no es de Gauguin sino de Milberg. Lo digo porque para que veáis cómo estaban trabajando en la misma clave. ¿Y cuáles son las claves? Las claves son las siguientes. Los colores planos, fijaos el verde. Sabemos que está en la pradera porque el verde simboliza la pradera, no porque dibuje la pradera. Esto es muy importante. Si hay una síntesis y digo, para mí, como artista, ¿qué es el campo? El verde. Y lo pinto de verde. Y ya está. ¿Lo veis? Por otro lado, están los contornos, toda la silueta de las figuras. Se empieza a ver contornos oscuros, cosa que los impresionistas renegaban de ello porque el ojo humano no ve así, pero sirve para realzar las figuras y los espacios libres. ¿Lo veis? Entonces esos espacios, esos contornos van a generar esos tabiques que van a hacer este estilo que sea el eclosionismo, es la tabicación del espacio. Y fijaos, la visión de Samuel de Jacob luchando con el ángel. Se considera este cuadro la primera obra maestra de Gauguin, que tiene mucho que ver con lo anterior. Veis aquí cómo de repente hay una escena que es irreal, es simbólica, pertenece a la imaginación del artista. Estas mujeres han ido a la iglesia y en el sermón les han hablado de la pelea de Jacob con el arcángel. Y entonces lo que representa Vincent Van Gogh es a las mujeres rezando, influenciadas por el texto que les han contado. Y en vez de poner que están dentro de la iglesia, ya están en esa especie de zona exterior indefinida, porque hay una vaca en la parte superior y nos hace pensar que ya están fuera, con ese rojo que es absolutamente simbólico del movimiento y de la agresividad de la escena de un arcángel pegándose con una persona terrenal. Además, en la parábola, por lo visto, estaban peleándose, acaba dándole un golpe en una pierna el arcángel y descoyunta a Jacob, de forma que la divinidad, lo místico, vence a lo terrenal. Y entonces aquí Gauguin lo que va a hacer es contar la historia y de forma simbólica abandonando el terreno de lo natural, viendo a estas mujeres que están totalmente concentradas, algunas con los ojos cerrados, recibiendo esa información, y esa información se hace visual. Y lo único que el árbol central, ese tronco de árbol, nos va a dividir el espacio más natural o más real y el espacio de la imaginación, de lo místico, de la historia de ficción, por decirlo así, que les cuenta, que les han contado la iglesia. De forma que de repente aquí Vincent Van Gogh, dale con Vincent Van Gogh, Gauguin ha encontrado la forma de trabajo, ha encontrado que hay una historia que contar y la cuento a través de colores simbólicos, con una especie casi de ausencia de perspectiva, aunque las figuras hacen más pequeñas hacia la izquierda, y donde las imágenes cuentan una historia y simbolizan esa historia, no generan naturaleza, no generan realidad natural, no generan percepción física. ¿Lo veis, no? Bueno, pues ya estamos en terreno de Gauguin. Entonces, estos apuntes que va a hacer, pues fijaos la influencia, esta naturaleza muerta con los tres perritos, pues de nuevo juega a... Fijaos que ahora no hay perspectiva. Pues es imposible esta imagen. Si tenemos el bodegón delante, los perros tienen que perderse más en la profundidad, ¿verdad? O ese juego de los tres perros, las tres tazas, las tres manzanas y luego el bodegón a los sesán. Es un juego de ornamentación. Fijaos las manchas del mantel, como prácticamente parecen frontales a nosotros. Están jugando de forma narrativa con los perritos, con las manzanas, etcétera. ¿Lo veis? Ese terreno de la ornamentación hace que abandonemos el terreno de lo real, de lo natural. Bueno, y cuando viajarles, una de las cosas que hacen Picasso, bueno, estoy hoy fatal. Picasso no tiene nada que ver ahora con esto. Luego tiene mucho que ver. Eh, Van Gogh y Gauguin es intercambiarse autorretratos. Se autorretrata aquí Gauguin como
como el personaje Jean Valjean de Los Miserables de Víctor Hugo. Esa es la idea. Fijaos en el fondo, esos elementos de ornamentación como un papel pintado que recuerda a las estampas japonesas. Hay un pequeño retrato de su amigo Emile Bernard en la parte superior. Este retrato se lo regala a Vincent Van Gogh. A cambio, Van Gogh le regala su retrato como si fuese un monje budista con la cabeza afeitada. Bueno, pues fijaos que la maravilla de retrato, de la intensidad, la fuerza que tiene este Gauguin, que ya ha descubierto una forma de lenguaje. Y en esta época, bueno, pues fijaos ya como en estas mujeres en el jardín del hospital, pues vemos como Gauguin ya está pintando de esta manera simbólica, el rojo plano, las figuras que se van perdiendo, que hacen un juego de simetría unas con otras, con ese elemento de recogimiento que tienen las figuras. Algunas reminiscencias del impresionismo, que esto siempre va a haber en la pincelada quebrada. Pero fijaos en la perspectiva como va hacia arriba y no tiene un sentido de profundidad real. El juego de paralelismo de dos figuras, dos especies de estructuras de paja y otra pareja en la parte de atrás. Es decir, es todo un juego de elementos simbólicos y de elementos ornamentales. O por ejemplo el café. Bueno, pues de nuevo, pues aquí como los colores son fundamentales. Fijaos en las líneas del humo que aparecen por ahí. Esta mujer que trabajaba en este café, que la va a retratar en diferentes ocasiones. Bueno, pues el juego de la colocación de los brazos con la figura que está al fondo, o la colocación del rojo, el naranja y el verde como elementos fundamentales, y de repente en primer plano un bodegón totalmente cogido de los bodegones de Cézanne con las ausencias de perspectiva. O el retrato que hace de Vincent Van Gogh. Fijaos en el dinamismo que hay, en la relación que hay entre los colores del girasol, los colores de la paleta, esas manchas, y luego el fondo simplificado con ese azul, ese amarillo, ese verde en planos donde en el fondo parece que hay una pequeña tejado para generar profundidad. Bueno, es maravilloso este retrato porque está hablando del dinamismo creativo de Vincent Van Gogh, que no se puede estar quieto ni cuando pinta, de forma que se desequilibra hacia atrás para hacer esa pincelada. Bueno, ya estoy en el 89, pero antes de hablar del Cristo amarillo, que es evidente como es el elemento simbólico, hacemos una pequeña referencia a lo que ocurre con Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, ¿verdad? Tiene una discusión, voy a ser muy breve, pero tiene una discusión y en esa pelea nocturna, Vincent Van Gogh, que le ataca, parece ser que ataca con una navaja a Gauguin. Gauguin se defiende y se va, y del enfurecimiento que tiene, todo viene porque Gauguin ya le ha planteado que se quiere ir a París o a donde sea, que ya no aguanta más la convivencia con Vincent Van Gogh, que es bastante complicada, y el otro, Vincent de la rabia, se corta parte de la oreja, que luego la envuelve, la lleva a una prostituta que se llama Raquel, y se va a su casa y se medio de sangre. Al día siguiente la policía descubre a Van Gogh medio desangrado, le curan, le ingresan al final, y Gauguin es interrogado por la policía. Él cuenta esta versión que acabo de contar yo, y bueno, a partir de ahí se separan sus caminos, aunque Van Gogh siempre respetó muchísimo a Gauguin, incluso le siguió escribiendo algunas cartas. Y Gauguin, como después, posteriormente, se acaba suicidando Van Gogh, porque después de esto está ingresado en un psiquiátrico, luego ya va cerca de París, y al final acaba suicidándose. Mucha gente del mundillo artístico siempre le va a achacar este suicidio, se va a culpar un poco a Gauguin, pero bueno. Bueno, dicho todo esto, Gauguin se va, pero ya está en este terreno del simbolismo. Y ya estamos en este terreno, este famoso Cristo amarillo. Anteriormente pinta un Cristo azul, donde ya la figura es una simplificación de las formas, es una figura totémica, es una figura donde fijaos cómo las mujeres, que son las bretonas que están rezando, están absolutamente sumidas por la presencia de este Cristo amarillo, que es absolutamente irreal, no tiene apariencia natural, porque es una idea que controla al entorno. Es la idea de un mito que va a controlar a las figuras. Y en el fondo hay una figura que salta a la tapa y que parece que la abandona toda esa idea, que puede ser hasta un propio autorretrato de Gauguin, que abandona un poquito esta idea del control de los mitos sobre las personas, ¿no? Pero, y de nuevo, fijaos la simplificación tan espectacular entre los rojos de los árboles que se van perdiendo, los amarillos, etcétera.
Bueno, Cristo amarillo, una de las piezas referenciales. Fijaos, por ejemplo, en este otro Cristo, que es el de Velázquez. Como aquí, lo que va a ocurrir es que Velázquez utiliza una figura natural. Es que lo quería comparar. Lo otro que está distorsionado, que a alguna gente, a las personas que no le gusta este tipo de pintura, pues puede decir que está mal pintado, que está mal dibujado. Realmente lo que hace es usar la simbología. Es decir, si es un hombre que es sobrenatural, no puede tener apariencia natural. Sin embargo, aquí Velázquez, por supuesto, no le queda otra tampoco, va a jugar un poco con las mismas premisas, pero la anatomía es la de un hombre perfecto. Pero luego juega con una abstracción, que es ese fondo negro que es absolutamente antinatural. Bueno, pues Gauguin le da un paso más allá. Le dice, bueno, no, es que esta figura, y gracias, que tiene apariencia humana, para que se comprenda de qué estoy hablando, pero es totalmente antinatural. Bueno, continúo. Bueno, cuando vuelve a París va a estar viviendo en casa de esta familia durante un tiempo y como agradecimiento les va a pintar este retrato. Este retrato que de nuevo ya estamos en este terreno de colores casi planos, fijaos en los rojos, fijaos en el azul, fijaos en el marrón del abrigo de la mujer y cómo se va jugando un poquito con las expresiones de las manos y cómo se va generando todo el rato líneas de contorno que van a dividir el espacio. Fijaos en el paralelismo entre la estampa japonesa del lado derecho y la colocación de las figuras y principales del cuadro. O este otro retrato de un amigo suyo pintor, donde de nuevo la referencia a la parte inferior a Cézanne y luego la actitud, que esto es prácticamente expresionista, de intensidad y de pensamiento que tiene el artista representado. O, por supuesto, la mujer delante de una naturaleza muerta de Cézanne. Aquí está todo dicho. Si veis las obras de figura de Cézanne, esto es no voy a decir que es una copia, pero la influencia de Cézanne en Gauguin es brutal en esta época. Poco a poco lo va a ir abandonando, poco a poco. ¿Y cuándo es ese poco a poco? Bueno, pues cuando en 1891 decide irse a Tahití, decide romper con todo, después de haber estado hablando del simbolismo y de todo este tipo de cosas, después de Arles, bueno, pues consigue cierto dinero, no sé, son 10.000 francos de la época, que es bastante dinero, estamos hablando de finales del siglo XIX, vendió 13 cuadros en un hotel de París, y con ese dinero decide que se va a Tahití. Estas islas pertenecían a las colonias francesas, de forma que va a haber un poco de decepción cuando resulta que ve que están más occidentalizados de lo que él esperaba, como os dije al principio. Bueno, avanzo y tenemos este aventurero en 1891 que es Cézanne, que se autorretrata. Fijaos de lo temeroso que estaba en 1884, como aquí ya es un hombre como con más seguridad, ¿no? Que está más erguido, con la iluminación que le da de forma lateral en la cara, aparece el elemento de trabajo fundamental que es el pincel y la paleta, los colores puros, casi el amarillo en la paleta y el rojo en el fondo, es decir, con una actividad absoluta. Y aquí aparecen estos tipos de cuadros, donde ya el simbolismo es pleno, ¿no? La pérdida de la inocencia. Él cuando llega a las islas en Tahití, está buscando un paraíso y está buscando hasta una libertad sexual. Algunas cosas va a encontrar. Por ejemplo, él va a tener se va a casar con una chica de 13 años. Todo esto ahora mismo sería absolutamente incorrecto, estaría fuera de... De hecho, ha habido muchas críticas al Gauguin visto desde nuestra época, pero habría que contextualizar, ¿no? Porque se puede hablar hasta de pedofilia si se quiere. Bueno, pues posiblemente, pero tendríamos que contextualizar las cosas. Lo que sí va a ocurrir, por ejemplo, en este cuadro, que juega con los símbolos, retrata a una mujer en esa pérdida de la inocencia que viene representada por la flor que ya está marchita en la mano, esa especie de rosa que está así como curva, como que ya ha perdido un poquito su inocencia, y el zorro, que era en la cultura de de las islas en las que se encontraba, perdón, pues era símbolo de la lujuria. Entonces ya se va combinando todo este lenguaje expresivo de esta mujer con este zorro que está encima, con las patas puestas encima del pecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues vemos como hay una especie de procesión al fondo de gente que a lo lejos va siendo testigo y es un poco lo que va abandonando esa sociedad occidental que va abandonando Gauguin, que prácticamente se autorretrata en la figura del zorro. Bueno,
Y lo que os estaba comentando, está todo excesivamente occidentalizado. Él pensaba que iba a llegar allí, se iba a poner a vivir en una choza como hizo en Martinica bueno, que eso también sí le va a pasar, va a vivir en condiciones bastante penosas, en circunstancias, pero se va a encontrar a autóctonos y autóctonas que visten de forma occidental. Bueno, él lo va a seguir representando. Y fijaos cómo juega con las florecillas, que parece papel pintado, pero que se sube por el sofá y que se entrelazan en los dedos de la figura. La expresión del dibujo, que el retrato es magnífico. Cómo los colores son muy puros en todo caso, porque son simbólicos. Bueno, todos estos elementos. Una mujer con traje rojo que hace una referencia de nuevo a Cézanne y esa actitud de melancolía, como si estuviese encarcelada por la cultura colonialista, porque la ropa no pertenece a su cultura. O el cuadro sobre el que hablaremos, de las tahitianas en la playa, o dos mujeres tahitianas que tenemos en el nombre del taller, donde pues aparecen estas chicas que están jugando, que están elaborando una especie de bordado, y de nuevo la falda roja esa con el bordado, el escorzo del brazo, las miradas un poco no voy a decir hieráticas, pero sí melancólicas que aparecen en el cuadro. Lo veis, ¿no? Elementos Cézanne, la comida, las figuras, los retratos, y por supuesto, a pesar de que está buscando una cultura ancestral, en sus cuadros va a haber una mezcla de la cultura tribal y de la cultura cristiana. Entonces, como han recibido también datos de los mitos cristianos, pues aparece esta casi Virgen María que tenemos ahí a la derecha, pero con un aspecto eh, de la zona de la que estamos hablando, ¿lo veis, no? Con todo este entramado de líneas que recuerda mucho al naturalismo que va a hacer referencia a Rousseau. El hombre tiene que volver a la naturaleza. Bueno, lo veis, ¿no? Cerca del mar, donde aquí ya el mar casi no se ve, ya es este juego de figuras que se están desvistiendo, que se están metiendo al agua, con esos violetas en el primer plano, está todo idealizado, está buscando ese paraíso. Pues, fijaos qué maravilla el reflejo, aparte de la figura, la simplificación de la figura, que tiene elementos anatómicos casi académicos, y sin embargo, luego en el fondo esos supuestos reflejos en el agua con si pensábamos en Monet serían pequeñas pinceladas, pero aquí Gauguin lo que hace es juguetear, a ornamentar, a decorar el cuadro con esas manchas verdosas, naranjas, azulonas. Oh, el demonio vigila a la niña, ¿no? Manao tu papau. Bueno, pues aquí aparece el retrato de su esposa, que es prácticamente una niña, donde le cuenta la historia de que en estas culturas el demonio siempre aparece por la noche, entonces está representado en esa figura, porque él cuenta esa anécdota de que llega y se encuentra a su mujer en esta postura totalmente aterrada, de miedo, y es porque tiene la sensación de que está apareciendo el demonio. Entonces toda esta escena hace el boceto, la dibuja y la lleva a cabo. Y de nuevo fijaos en la parte inferior, en el colchón, cómo juega con elementos de ornamentación que parecen casi pequeños fantasmas que están por debajo de la cama. Lo veis, ¿no? Muchacha con mango. Fijaos el amarillo, el azul, el violeta. Bueno, son cuadros desde el punto de vista visual que funcionan muy bien, son exageradamente modernos. ¿Lo veis, no? El nacimiento de los héroes. O este jugueteo entre las figuras que están hablando, entre ellas. Incluso una referencia a la pintura puntillista, que esto es un juego de bocetos. Los ancestros de Tejamana. Tejamana es su mujer y aquí la retrata vestida de forma occidental, sin embargo con los ídolos pues eso, de los ancestros, ¿lo veis? Y con esa simbología en la parte superior. Es todo el rato una búsqueda del origen de esta cultura. Bueno, pero ¿qué le va a pasar a Gauguin en esta isla del Pacífico? Bueno, pues que va a llegar un momento que se va... No consigue mucho dinero, las cosas van regular y encima no acaba de estar convencido de lo que está viendo. Él pensaba que iba a ser todo más salvaje. Él lo que quiere es un salvaje, ya solo escribe a su mujer. Va a seguir con estos cuadros, pero poco a poco va a tener en mente volver a París. ¿Lo veis, no? Cómo hay piezas que son fantásticas, cómo es la búsqueda de un paraíso, un paraíso en la tierra. Está idealizando todo el rato su entorno. ¿No?
o esta referencia a la naturaleza, como decía yo de Rousseau. Fijaos que este cuadro está trabajado a través de una fotografía. Y cómo se integra la figura, esta fotografía de Charles Pitts, cómo se integra en la figura el, el, eh, el ser humano. Esto de que de Rousseau, del hombre tiene que volver a la naturaleza. ¿Lo veis? Y luego los elementos de juego de color, es decir, los colores más verdosos en los fondos, los colores más cálidos en el primer plano, para generar algún elemento de entorno, elemento de perspectiva. ¿Lo veis? Día de Dios. Como aquí hay esta, el juego compositivo donde el agua se convierte casi en elementos blandos curvos, cuando hay un punto de paisaje, y el tótem, el ídolo, que como os he comentado creo al principio de la charla, utiliza imágenes que no pertenecen a esta cultura. Las mezcla un poco, ¿no? De sus bocetos que tiene, pues lo mezcla de culturas hindúes, etcétera, lo va poniendo en estos cuadros, porque realmente está generando elementos que forman parte de su imaginación, no de la realidad. Bueno, pues al final tiene que volver a Francia y va a estar de nuevo en la Bretaña francesa, bueno, elaborando obra, donde de nuevo va a representar a las mujeres bretonas, pero aquí ya el lenguaje empieza a ser muy similar al que ha utilizado en las islas del Pacífico. Lo veis. En esta época va a conocer a Ana la Javanesa, que es una mujer, no sé si era filipina, me parece. No recuerdo, lo tenía por aquí muy peculiar, para tener una relación con ella. Va a pintar estos cuadros que van a hacer que Gauguin, aunque ha vuelto a París, pero sí que es cierto que tenía por aquí apuntado dónde era esta mujer, no me acuerdo. Bueno, sí que es cierto que tiene esa necesidad de rememorar todo lo que ha vivido. De hecho, va a volver. Pero lo que pasa es que, claro, él viaja enfermo con sífilis a París y el sur en la Bretaña francesa va a tener una pelea con unos marineros. Ya sabéis que Gauguin, esto no me he metido mucho en esto, pero era bastante pendenciero. Va a tener una pelea donde va a tener una fractura en una pierna que no va a cicatrizar nunca, va a ser terrible, va a medio gangrenar. Y bueno, toda esta salud, muy mala salud, es la que va a llevar de nuevo otra vez en su vuelta a Tahití. Bueno, y como veis, va a volver a las islas del Pacífico y se va a autorretratar de esta forma. Aquí ya va a estar bastante enfermo, va a ser rechazado un poco por la sociedad de la zona, porque al principio, la primera vez viene como un hombre poderoso, pero ahora aquí viene enfermo. Incluso hay anécdotas que se dice que en la choza, como tiene el problema, aparte de sus problemas de salud, eh, también tiene varios ataques cardíacos, pero encima la cicatriz en la herida esta que se está pudriendo, huele mal, esto empieza a generar un rechazo muy fuerte. Llega a tener otra pareja adolescente de 14-15 años, bueno, y se va a autorretratar de esta manera, donde se ve una actitud casi desoladora. Ya no aparece la paleta del pintor, aparece casi en camisón, como sin posesiones, sin fondo, la iluminación se pierde el colorido, es decir, ya estamos en el terreno de Gauguin absolutamente deprimido, que bueno, ha ido a la deriva realmente. ¿Lo veis, no? Estos retratos que va generando. Y los cuadros van a hacer esa referencia. Fijaos que este cuadro es precioso y además es muy curioso, La mujer de los mangos, porque hay esta referencia también al arte que le ha educado a él, porque fijaos en la postura, incluso hasta el pai pai, pero cómo se tapa el sexo, y fijaos en la referencia, ¿verdad? En la Olimpia de Manet. Bueno, pues a pesar de que ha hecho el viaje, está rememorando un poquito sus orígenes como artista. Entonces, todas estas escenas pues van a llevar, bueno, pues a toda esta obra casi costumbrista de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? La natividad. Además, él tiene una hija que muere, y entonces esto va a ser también muy terrible para él, lo va a llevar, va a representar varias imágenes de este tipo. Y su gran obra maestra, en 1897, que es justo un poquito antes de suicidarse. Él no muere por el suicidio, porque se intenta suicidar y se toma tanto veneno que al final lo acaba vomitando. Y,
Pero antes pinta, justo unas semanas antes de este acontecimiento, pinta esta obra donde se mezcla un poco todo. De quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Aparece por un lado la figura de un niño a la derecha. Tenemos una referencia en el centro con esta figura anaranjada que está cogiendo una manzana que posiblemente haga referencia a Adán y Eva. Al lado izquierdo un tótem azul, pero que tiene los brazos casi crucificados, como si estuviese mezclando un poquito las culturas ancestrales con las culturas colonizadoras cristianas. Bueno, toda esta referencia simbólica al sentido de la vida que pinta en un cuadro de 1,30 m por 3,70 m, es decir, de formato grande, cuando él casi le costaba incluso encontrar materiales porque no tenía con qué pagarlos. Lo veis, ¿no? O el Nevermore, ¿no? Este nunca más, con la figura de esa anhelada casi sexualidad que ya no tiene porque está siendo rechazado por la sociedad que hay alrededor. Y este caballo blanco que se convierte en una figura casi pura, musculada en el centro, de nuevo está intentando recordar eh, cuál era su objetivo, que es el que ha perdido. Lo vais viendo. Las figuras cogiendo fruta, estas maternidades que recuerdan casi a vírgenes en algunos casos, o de nuevo el anhelo de este Edén. Las figuras occidentalizadas. Bueno, aquí tenéis una muestra bastante amplia de un montón de cuadros de Gauguin que fue trabajando. ¿Veis aquí estos cuentos primitivos que ha utilizado el boceto de su amigo pintor de años atrás para trabajar esta figura? Este cuadro es muy curioso de la última época porque pinta estas figuras con una referencia absoluta al cuadro, a las obras de Degas, el elemento de perspectiva y las figuras de los caballos. Bueno, poco a poco va pasando el tiempo, va perdiendo la vista, su corazón funciona peor, sus heridas van a peor y cada vez su actividad llega a su fin. En esta época, estamos en 1902, él en 1900 hace un viaje a las Islas Marquesas, que es donde va a morir finalmente, que es a 1500 kilómetros de donde estaba viviendo. Este último autorretrato que te pinta con 54 años, pues aparece, lo pinta unos meses antes de morir, donde vemos que hasta el gesto es casi de sumisión ante los acontecimientos. Bueno, y aquí está la tumba de Paul Gauguin. Gauguin al final acaba muriendo, como veis, en 1903 en las Islas Marquesas, y curiosamente viajó tanto buscando una representación artística nueva, una forma antinatural, imaginaria, simbólica, buscando otras culturas casi ancestrales, y al final su pintura se convierte en un viaje interior realmente. Representa lo que él tiene dentro más que lo que está viendo fuera, porque en estas zonas también está todo colonizado. ¿Qué va a ocurrir con Gauguin después? Pues Gauguin va a ser influencia de los movimientos expresionistas, fundamentalmente del Jinete Azul y del Puente. Lo vemos en estos cuadros de Kirchner o el de Frank Marc. O va a ser influencia en la pintura cubista desde el punto de vista tribal. Las máscaras africanas que utiliza Picasso y que va a coleccionar vienen un poco también de Gauguin, de ese interés por los elementos ancestrales. O fijaos en la parte superior izquierda con el tocado ese que tiene la figura que recuerda a las bretonas, ese cuadro, perdón, de Picasso, que recuerda mucho, tiene una influencia de Gauguin absoluta. O ese sentido de la vida, en el cuadro de la vida, el homenaje a Casagemas y su amigo muerto, que todas las figuras son absolutamente del imaginario de Gauguin. Y por supuesto Matisse, donde tenemos aquí el uso del color y de las ornamentaciones totales. ¿Lo veis? Y por supuesto va a ser precursor de la pintura no figurativa, casi abstracta. Aquí tenemos a Kandinsky, el uso de la simbología, de la ornamentación, de la estética del color para generar ritmos, para generar movimiento, para generar dinamismo y para generar sensaciones que no pertenecen a nuestra percepción visual. Bueno, como veis, la historia de Gauguin, al final me he extendido más de la cuenta. Pensaba hablar un poco menos, pero es fundamental para comprender la pintura del siglo XX.
es un artista que que va a romperlo todo por la pintura, va a ser esclavo de su vocación, por decirlo de esta forma. Eh, no vuelve a ver a sus hijos ni a su mujer. Eh, va a morir solo al final, lejísimos de su ciudad de origen y sumido en una depresión no creativa, sino existencial realmente, porque ese paraíso que buscaba no lo encontró, pero sí que lo encontró porque lo encontró dentro de sí mismo. Sus obras, que se vendieron regular en su época, posteriormente a su muerte, empezaron a ser referenciales y todos los artistas del siglo XX van a tener a Gauguin como un elemento de referencia incluso en nuestros tiempos, donde la pintura de Gauguin nos es tan familiar y estéticamente funciona tan bien que parece que pintada prácticamente en este siglo XXI. Bueno, nada más, espero que os haya servido toda esta introducción a la figura porque nosotros luego vamos a trabajar pero con los pinceles y los carboncillos. Un saludo.